Te damos la bienvenida al nuevo podcast de Jesús en Casa. Un espacio para conocer más a Dios, desarrollar nuestra fe y alcanzar crecimiento y madurez espiritual. Juntos vamos a descubrir diferentes herramientas para poner en práctica la palabra de Dios y así enfrentar con mayor efectividad los problemas de la vida. No desaproveches la oportunidad. Abrí las puertas de tu corazón y disfrutemos juntos de Jesús en Casa. Hola, muy bienvenidos a un nuevo podcast de Jesús en Casa. Mi nombre es Karina Janovich. Y el mío, Patricio de Clérico, para compartir con ustedes este nuevo episodio que hemos titulado Un líder ejemplar. Así es. Vamos a continuar con la serie Teoterapia y Voz y hoy justamente vamos a hablar en este episodio de un líder ejemplar. Vamos a tomar el ejemplo de Nehemías, ¿sí? Muy bien, y en el capítulo 1 del libro de Nehemías, la Biblia relata cómo este varón de Dios disfrutaba de los privilegios de su función. Bueno, él era el copero del rey y tenía una gran confianza que había ganado, que había adquirido por parte del rey. Vivía sin preocupaciones, vivía por ahí también alejado de las situaciones críticas de su pueblo, de sus conocidos, estaba dentro del palacio, pero sucedió algo, según relata la palabra de Dios en el capítulo 1 del libro de Nehemías, cuando dice en el versículo 2 que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Acá vemos un panorama terrible, un panorama trágico del cual se estaba enterando Nehemías. Y así como él, hoy cada uno de nosotros podemos estar viendo, ¿sí?, esa aflicción. Y es indispensable que cada uno de nosotros tengamos esa actitud de sensibilidad frente a la necesidad del pueblo, frente a la necesidad de una ciudad. Y creo que vale la pena que nos hagamos esta pregunta, ¿no? Si nosotros hemos visto la aflicción en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra ciudad, o donde Dios nos ha colocado, ¿qué hemos hecho o qué estamos haciendo? Tal vez nuestra respuesta sea negativa, nunca nos hayamos tal vez dedicado a atender esa necesidad, nos hayamos comprometido con esa necesidad. Pero bueno, hoy la invitación es para que Cristo actúe en nuestra vida y también sensibilice nuestro corazón. El libro de Nehemías sigue en el capítulo 1 y en el versículo 4 dice la palabra: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y es importante entender que cada uno de nosotros, si estamos viendo alguna aflicción, si el Señor nos lleva a reconocer las necesidades que hay a nuestro alrededor, en casa, en la ciudad, o en el lugar donde Dios nos haya puesto, necesitamos tener esa sensibilidad de Nehemías, que tiene una doble expresión, según este versículo, que tiene que ver con el quebrantamiento producido por el dolor de saber cómo estaba no solamente los judíos que habían quedado en la región, sino también la acción que lleva a Nehemías a volver los ojos a Dios, de volver a Dios. Cuando dice me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré, tiene que ver con esa sensibilidad que cada uno de nosotros necesitamos sacar a relucir como Nehemías para que, podamos definitivamente tener esa misericordia por el otro, tener esa sensibilidad
y no criticar, ni juzgar, ni condenar, sino involucrarnos, hacernos responsables con esa situación y clamar como lo hizo Nehemías, en oración y en ayuno. Así lo dice en el versículo 6 y 7 del capítulo 1, ¿no? Dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Obviamente acá hay un reconocimiento de parte de Nehemías. Hay, más allá de experimentar ese quebranto, esa misericordia, también de reconocer, ¿no? Y la intercesión implica un mayor compromiso. La oración la hace en términos de una acción inmediata. Él no se sentó a pensar, a ver qué había pasado, cómo habían llegado a ese lugar, cómo era la situación que había permitido que sucediera esto tan terrible en su nación, sino que bueno, él automáticamente empieza a visualizarse, él como un gran líder, ¿sí? Para aportar, para hacer, para conducir parte de la transformación, ¿sí? De ese pueblo, confiando obviamente en la bendición antes que en los privilegios, confiando en el Dios Todopoderoso antes que en los hombres, ¿no? A veces uno confía o pone expectativas en personas, ¿sí? En políticos, en gobernantes, en personas que están en autoridad, y él tenía muy claro cuál era el objetivo, ¿sí? De esa restauración de su pueblo, de su nación, y sabía quién era el que le iba a abrir las puertas y quién lo iba a conducir a ese camino. Él tenía su fe intacta, estaba plenamente convencido de que Dios sería el que transformaría ese ambiente. Esta sensibilidad de Nehemías lo llevó a, después de un tiempo bastante especial de oración, de ayuno, lo llevó después, obviamente, al lugar donde él tenía que trabajar y estar, que era al lado del rey. Y el rey vio en él algo distinto, algo diferente, algo como una tristeza en su rostro, dice el capítulo 2 de Nehemías en el versículo 3. Y el rey le preguntó qué era lo que le estaba sucediendo, qué es lo que le estaba pasando. Entonces él le dijo, ¿no? Él le dijo que su familia, su pueblo, estaba en afrenta, estaba mal, y que él se sentía con responsabilidad de ayudar, de ir, de estar. Entonces llega el momento donde Nehemías, teniendo al rey y a la reina, porque también estaba junto a él, le muestra un plan que había diseñado, un plan que había ejecutado, un plan que había diseñado, mejor dicho, para entregárselo y para comprometerse delante del rey a decir: si le place al rey, si le es de agrado al rey, permítame, dice Nehemías, ir y ayudar, ir y estar, ir y levantar los muros de la ciudad de Jerusalén. Y un líder ejemplar tiene que aprovechar las oportunidades. Él la tuvo delante del rey cuando el rey lo vio con ese semblante de tristeza y le preguntó y pudo hablar y pudo exponer. No solamente le llevó el plan, sino también aprovechó esa oportunidad para expresar su deseo, expresar su anhelo y también su compromiso después de una sensibilidad que había tenido cuando recibió los comentarios de cómo estaban sus hermanos y la ciudad. Él no solamente se comprometió a orar y ayunar, sino también a presentarse delante del rey, y cuando tuvo la oportunidad le pidió permiso. No solamente le pidió permiso, le pidió recursos, le pidió respaldo. Organizó una comitiva especial, Nehemías, para ir, para ser acompañado. Él estaba convencido de que Dios le había hecho saber a través de Ananí, a través
de ese judío que había llegado y le había contado cómo estaban las cosas por su nación. Él sabía que Dios lo había escogido para una misión especial. Y esa seguridad le había comunicado al rey, había también sido percibida por la reina, y todo lo que Nehemías tenía, todo lo que Nehemías recibió de parte de ellos, fueron cartas, fueron respaldo, fueron apoyo, fueron acompañamiento, fue todo lo que él necesitaba para ir a esa ciudad, para volver a Jerusalén, para ir y empezar con una transformación. El líder no solamente ora y ayuna, sino también acciona, usa todos los recursos a través de los canales establecidos, lo que tiene cerca, aprovecha las oportunidades, todo lo que está a su alrededor es puesto por Dios para llevar adelante la misión. Y eso nos tiene que dar seguridad, nos tiene que dar certeza y convicción de que el Señor nos ha puesto en el lugar indicado para cumplir con un propósito, con un gran propósito de restauración, no solamente a una nación, sino también a toda una ciudad y un territorio como Jerusalén. Todo cambio inicia con la decisión de una persona. Muchas veces esperamos o pretendemos que las cosas cambien por sí solas, pero nadie toma la decisión de ponerse al frente para gestionar, para hacer, para diligenciar esos cambios. Y acá vemos que este líder ejemplar llamado Nehemías se compromete con su pueblo, se compromete con su nación, se compromete con la comunidad y también logra que esa comunidad se comprometa con el cambio. Veamos lo que dice en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, en el versículo 17 y 18. Les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Acá vemos cómo Nehemías confronta al pueblo, cómo Nehemías les enfrenta con esa realidad tan difícil que estaba viviendo el pueblo, que estaba pasando Jerusalén, y les motiva al cambio, les motiva a ser parte de esa transformación y les inyecta, ¿no?, como ese espíritu, como esa actitud de cambio, les impulsa a salir de su conformismo, tal vez de su zona de confort, de lo que ellos solían hacer, y les invita, ¿no?, a disponerse para construir esa transformación, ese cambio, ese progreso, y lo hace a través de su testimonio personal. Él les cuenta, les hace ver todo el respaldo que había obtenido del rey, cómo Dios había respaldado esa charla, esa entrevista con el rey, donde, él obtiene todos los recursos, como decíamos, que necesita para enfrentar toda esta restauración que se venía por delante. Y también los desafía a ellos, ¿no?, como pueblo, como parte de este pueblo, para hablar un nuevo lenguaje, ¿no?, para ser parte de este cambio trascendental para esta nación. Nehemías logra la participación, la motivación y el compromiso comunitario de todo el pueblo. Esta era una obra que no dependía solamente de un hombre, era algo que iban a alcanzar todos juntos. Y vamos a ver cómo aún la familia se involucra. Aún cada uno es parte de este proceso de transformación, de renuevo, de restauración para toda esta nación. Creo que cada uno de nosotros debemos tomar este ejemplo de este gran líder llamado Nehemías para poner en obra, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde estamos siendo testigos de una nación en crisis, de problemas, de carencias, de pérdida de valores, y muchas veces tomamos la posición tal vez más cómoda o más fácil,
y es sentarnos a mirar cómo sigue, qué sucede, o a quejarnos, a conformarnos aún con todo lo que está pasando. Y es hora de que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nosotros nos levantemos y seamos parte de ese cambio y de esa transformación, moviéndonos en misericordia, en amor, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, ser parte del cambio, ser parte de la solución y no del problema. Por último, vamos a ver cómo este gran ejemplo de líder llamado Nehemías enfrenta la adversidad que viene juntamente con el cambio. En el capítulo 2 de Nehemías, en el versículo 19 y 20, dice la palabra de Dios: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gestén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. El lenguaje de Nehemías es un lenguaje de prosperidad y no de fracaso. Un líder ejemplar debe disipar el escarnio y el desprecio de otros con la seguridad del triunfo. Triunfo que solo viene de parte de Dios. Cuando ve a Sanbalat, Tobías y a Gesén, el líder, como Nehemías, debe ser consciente de que así se comportan los que no tienen parte ni derecho ni herencia del llamado, de la escogencia, de la misión, cuando Dios nos escoge para una u otro llamado, ¿no?, de restauración, como lo está haciendo con Nehemías en este caso. Por eso es importante que cada uno de nosotros no nos dejemos amedrentar por las circunstancias que nos rodean. Debemos estar confiados y seguros en las promesas de parte de Papá Dios, en la palabra que el Señor nos haya dado, porque allí se fundamenta nuestra confianza para alcanzar cualquier objetivo, cualquier propuesta, cualquier plan, sin tener miedo a nada ni a nadie. El líder ejemplar, cuando enfrenta la adversidad, lo enfrenta preparado con un lenguaje de prosperidad y no de fracaso, sabiendo de que de Dios viene la respuesta. De parte de Él viene absolutamente todo lo que cada uno de nosotros necesitamos para seguir adelante y llegar a cumplir el objetivo de la misión encomendada. Debemos tomar el claro ejemplo de este líder llamado Nehemías a la hora de saber quiénes somos. Nehemías tenía muy claro quién era él para Dios. Y así es lo primero que nosotros debemos entender, es que somos hechura de Dios, ¿no? La palabra en Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando hablamos de hechura de Dios, nos estamos refiriendo a que somos creados a imagen y a semejanza de Él. Por lo tanto, nuestra vida, nuestra seguridad debe estar fundamentada en Él. Debemos tener presente y muy claro que es el mismo Dios quien nos habilita para que podamos hacer todas las cosas. Todo lo que anhelamos, lo que deseamos emprender, viene de parte de Dios. Y cuando Él nos habilita, nos está invitando a ejercer una gran influencia en la vida de otros. Nos está llamando a impactar positivamente a otros, a alcanzar a otras vidas. Algo que siempre debemos tener presente es que vivimos en la medida en que nuestra vida ejerce influencia positiva sobre otras vidas. Estamos llamados a dejar una huella de bendición, a impactar positivamente el ambiente. Y creo que esa es la mejor recompensa que podemos tener, ¿no? Ver las vidas renovadas, transformadas, las familias restauradas, fruto, de ese tiempo, de esa dedicación que hemos
mantenido, que hemos brindado, ¿sí? Y aún que hemos dejado que Cristo sea quien haga la obra. Ese es el ejemplo, ¿sí?, de este líder, como estábamos hablando, Nehemías. Creo que hoy más que nunca somos nosotros aquellos que tenemos que levantarnos y tomar la posición que Dios ya nos ha confiado, ese lugar que Dios ya ha determinado para cada uno de sus hijos. Siempre digo que estamos llamados para ser protagonistas y no espectadores, que estamos llamados a marcar la diferencia, a impactar positivamente la vida de otros, la vida de nuestra casa, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra comunidad, el barrio, la nación donde estemos. Estamos llamados a reflejar a Cristo vivo en nuestros corazones. Por eso todos nosotros, los hijos de Dios, todos los cristianos, tanto hombres como mujeres, hemos sido llamados a renunciar a la quietud, a la pasividad, al conformismo, quizás al estilo de Nehemías, ¿no? Teniendo él absolutamente todo resuelto, su vida, estando bien, estando cómodo, disfrutando de los privilegios de la función que tenía, cerca del rey, sin preocupaciones, sin situaciones críticas. Él lo dejó todo, salió de donde estaba y ayudó y acompañó una transformación, no solamente de restaurar el corazón y la vida de sus hermanos judíos, sino también de levantar las murallas de Jerusalén. Jesucristo también cambió el curso de la historia. Hay un antes y un después en la historia conforme lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Él se comprometió con cada uno de nosotros, pero se comprometió con todos los que les recibían y con los que no. Jesucristo nunca hizo parte de esa mayoría indiferente de su época, al contrario, hizo como un líder ejemplar, hizo que su paso por esta tierra dejara una huella, una marca, una señal de bendición. Creo que nosotros y cada uno de los que estamos escuchando este podcast estamos llamados a ser líderes ejemplares en este tiempo, en esta época, en el lugar donde Dios nos ha colocado. Así es, el cambio debe empezar primeramente por cada uno de nosotros, para que una vez que estemos transformados y seamos transformados y sigamos en esa transformación personal, podamos también llevar transformación a otras vidas. Podamos, como decía recién, impactar la vida de otros. Y ese es el desafío que hoy tenemos en Jesús en Casa. Así es. El desafío a impactar nuevas vidas, a ser como este líder ejemplar llamado Nehemías. Y te dejamos esa inquietud, te dejamos ese desafío para que, medites de la mano del Señor y puedas también ponerte en acción. Puedas también convertirte en un líder ejemplar, ¿no? Exacto, y ser parte del cambio. Bueno, estamos llegando al final de este nuevo podcast de esta semana. Agradecidos como siempre con cada uno de ustedes por acompañarnos cada jueves, dejándoles la invitación para que nos sigan en nuestras redes a través de las diferentes plataformas. Pueden escuchar, pueden compartir, pueden reenviar este podcast y invitar a otros también a ser parte del cambio. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves con más Jesús en Casa. Chau, chau. Chau, chau. Dios les bendiga. Y hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Te esperamos la próxima semana para un nuevo programa de Jesús en Casa. Déjanos tus comentarios en las redes sociales y para más contenido, seguinos en Instagram @SentiCityNeuquén. No olvides compartir este podcast, darle me gusta y suscribirte al canal. Aprovecha este nuevo formato para escucharlo donde quieras, como quieras y con quien quieras. Y recordá, la iglesia está donde vos estás.